Continuamos con el ejercicio 14 del curso de Química Orgánica en Problemas y vamos a ver cuáles son los tipos de reacciones más importantes en química orgánica. Por ejemplo, en el apartado A tenemos una reacción muy útil, muy extendida a lo largo de toda la química orgánica, que se conoce como una reacción de sustitución. Esta en concreto se llama una reacción de sustitución nucleófila bimolecular, porque dentro de las reacciones de sustitución pues hay a su vez varias subclases, pero lo vamos a dejar en una reacción de sustitución. ¿Por qué se conoce como una reacción de sustitución? Porque en ella tenemos una especie, que es el grupo, en este caso el cianuro, que proviene del KCN, el cual va a reemplazar al bromo en la molécula de partida. Esto se debe a que el cianuro tiene un par libre y con él busca el átomo más polarizado positivamente de la molécula, que es este carbono. ¿Por qué este carbono tiene una fuerte polaridad positiva? Porque hay un bromo robando carga que a su vez se polariza negativamente. Esto atrae a la especie negativa, que es el cianuro, hacia ese carbono, empieza a chocar contra él y consigue desplazar al bromo, que se llama grupo saliente. El resultado es la sustitución del bromo que tiene la molécula de partida por el grupo ciano. Obtenemos un nitrilo y nos queda en el medio el bromuro que se fue como grupo saliente. Por tanto, hablamos de una SN, reacción de sustitución. Bueno, podemos añadir más detalles sobre ella, bimolecular porque participan dos moléculas, reacción de sustitución nucleófila bimolecular. Pero bueno, ahí tenemos el primer tipo, reacciones SN, reacciones de sustitución. ¿Qué tenemos en el apartado B? En el apartado B tenemos una molécula de etanol que se convierte en eteno y agua. Es decir, la molécula de etanol pierde su OH y un hidrógeno. En concreto, este hidrógeno que subrayo y este OH. Los pierde en forma de una molécula de agua. Por tanto, estas reacciones en las que una molécula pierde grupos se conocen como reacciones de eliminación. Se trata de una reacción de eliminación. En este caso, dentro de las eliminaciones también, puede haber diferentes grupos. Podemos hablar quizá de una deshidratación porque hay pérdida de agua. A veces se pierde, es muy frecuente la pérdida de un hidrógeno y un halógeno, pérdida de HBr, de HCl, entonces hablamos de una deshidrohalogenación. Aquí es una deshidratación. Son reacciones de eliminación. Y por último, vamos a ver una reacción también muy importante en orgánica, en la que una molécula, en este caso un alqueno, el eteno, pues va a adicionar un reactivo, una segunda molécula, HCl. Y lo que hace es adicionar a uno de los carbonos del doble, adiciona el hidrógeno y al otro carbono le adiciona el cloro, es decir, se une al cloro. Por tanto, tenemos una reacción de adición. A estas las llamamos reacciones de adición. Sustituciones nucleófilas, sustituciones, eliminaciones, adiciones. La reacción de adición, esta en concreto se conoce como una adición electrófila o electrofílica porque en un primer paso el doble actúa como nucleófilo y captura el protón del medio, captura el protón del HCl. Lo une a un carbono y en el siguiente carbono se forma un carbocatión, en este caso es enormemente inestable, es decir, que prácticamente simultáneamente a la protonación tenemos que atacar con el cloruro. Se protona y prácticamente de forma simultánea el cloruro se adiciona para evitar la formación de este carbocatión que es muy poco estable. Sería un carbocatión primario que no acostumbramos a dibujarlo en los mecanismos. Entonces prácticamente la captura del protón y el ataque del cloruro deberían ser simultáneos para evitar la formación de ese carbocatión. Pero se trata de adiciones a alquenos, adiciones electrófilas. Por ejemplo, tenemos una adición electrófila muy famosa que es la aromática, que es la adición al benceno de electrófilos, especies con carga positiva, por ejemplo el catión NO2+, el SO3, son especies
que son atacadas por el anillo aromático y se adicionan a él. Son adiciones electrófilas, adiciones de electrófilos a el anillo aromático. Se adiciona una posición y en la vecina queda una carga positiva, y a continuación se produce una etapa característica de este tipo de reacción, que es la rearomatización del anillo. Bueno, pues esto es otro tipo de reacción de adición. Bueno, hay diferentes familias de reacciones orgánicas que a lo largo de un curso de química orgánica, incluso de introducción, pues se van viendo y se van estudiando con detalle. Vamos a continuar con otro ejercicio, el ejercicio 15. Este era el 14, me parece. Ahora vamos a pasar al 15, que bueno, lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, en el que ya vamos a tratar de calcular el balance energético, el calor intercambiado por una reacción química. Por ejemplo, aquí tenemos la reacción de cloración, la cloración del metano, y vamos a determinar a partir de las energías de enlace de los diferentes enlaces involucrados en las moléculas que participan en la reacción, vamos a determinar pues cuánto vale la entalpía de esta reacción, es decir, el calor intercambiado por la misma. Pero lo dejamos para el siguiente vídeo.